Shabbat Shalom, esta es la congregación Beth-Sefirah desde el sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roay, la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 17, la parashá Yitro. Y esta parashá la encontramos en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 16. Y en español significa Jetro. Yitro o Jetro. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esta parashá de Yitro? Destaca la visita del suegro de Moshe, Jetro, quien aconseja delegar la justicia en jueces menores. El pueblo de Israel acampa en el Sinai, purificándose para poder recibir la Torá, y Yahweh Elohim desciende y proclama las 10 palabras o los 10 mandamientos, el decálogo, estableciendo el pacto y los fundamentos éticos fundamentales. Y comenzamos con el capítulo 18 y versículo 1, donde nos dice que Yitro, el Cohen de Midian, suegro de Moshe, se enteró de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Yahweh había sacado a Israel de Misraim. Era inevitable que tan grandes maravillas quedaban ocultas. O sea que la noticia corrió de tal manera que Yitro en Midian supo de lo que había sucedido. Y de la misma manera tenemos la responsabilidad de hacer notorias también entre todos los pueblos las maravillas de Yahweh. Dice el Salmo 45, oh Yahweh mi Elohim, has multiplicado tus obras maravillosas, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. Nadie se puede comparar a ti. Yo las proclamaré, yo hablaré de ellas, pero hay demasiado que decir. O sea, hay mucho que hablar de nuestro poderoso Rey Supremo del Universo, el cual ha hecho maravillas y milagros, porque todo lo que Él hizo para sacar al pueblo de Misraim fueron unas cosas que son inexplicables ante los ojos y el pensamiento humano. O sea que todo lo que Él hizo, lo hizo grandemente, lo hizo milagrosamente. El versículo 8 nos dice de ese capítulo 18, Moshe entonces le contó a su suegro todo lo que Yahweh le había hecho al Paró y a los misritas en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido por el camino y cómo Yahweh los había librado. La mejor manera de testificar es contando los hechos maravillosos que Yahweh ha hecho. Y es necesario que el oyente conozca a Yahweh por sus hechos prodigiosos y no por estrategias humanas, ni menos que rayan en lo místico. ¿Por qué? Porque Yahweh es real y como tal debe ser presentado. Y esto solo se puede lograr mediante que el Ruach HaKodesh, dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Yehudá y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. O sea que hasta esta época las dos casas de Israel no han sido reunidas, y ahora es cuando Yahshua es escogido revelar a muchos que regresen a Israel, y tenemos que ser sus testigos hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Israel se encuentra en todas las naciones. El versículo 9 dice, y Yitro se alegró por todas las bondades que Yahweh le había mostrado a Israel cuando los libró de la mano de los misritas. Es precisamente la buena noticia la que causa asombro en los que escuchan de las maravillas y las grandezas de Yahweh. Y solamente esta Besorá, esta buena noticia, es la que confronta las creencias de estos oyentes y derriba todo argumento en contra del Abba. O sea que hasta el punto de que el oyente reconoce la grandeza del Elohim de Israel sobre las demás deidades que adoran las demás naciones. Y este es el testimonio que trae a la conversión a aquellos que estamos buscando por medio del mensaje de redención. Nos dice Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice, pero ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Yahweh no los manda?
como el Tanakh lo dice, cuán hermoso en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom y anunciando salvación. El versículo 12 dice: y Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Elohim, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Escuchar y reconocer solamente no es suficiente. El paso a la redención está en un sacrificio. O sea que fue eso precisamente lo que Yitro hizo, un holocausto delante de Yahweh. Y hoy en día no precisamos el sacrificio de animales, puesto que Yahshua, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, según el libro de Yohanan, capítulo 1, 29, hizo el sacrificio de una vez y para siempre. Hebreos 9, 11 y 14. Sin embargo, es necesario levantar el altar como todos los hombres que han tenido un verdadero encuentro con el Creador, y es un altar de piedra, solidez y firmeza. Y esta porción de la Torá nos enseñará a levantar ese altar y vivir delante de él a plenitud. Dice el versículo 13: al día siguiente Moshe se sentó como magistrado entre el pueblo, mientras el pueblo estuvo alrededor de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Tiene que haber sido exhausto, tiene que haber sido cansoso. Usted sabe el montón de gente que salió de allá de Misrayim. Dice 600,000 sin contar los niños, las mujeres, más los mixtos, gente de otras naciones. Pues entonces al día siguiente en que Yitro ofreció el sacrificio, Moshe ejerció la función de juez sobre la nación. Oiga, y uno ¿verdad? Leyendo la Torá, uno se va más atrás cuando aquel hombre hebreo le dijo: ¿y quién te ha puesto a ti por jefe? ¿Quién te ha puesto a ti? ¿Quién te llamó a ti? Y seguramente que ese hombre también tenía que estar en medio de todos esos que salieron. Y dice: mira para allá lo que yo le dije a este, y mira, ahora es juez. Ahora era un juez. O sea, que la palabra usada para juzgar aquí es shafat. ¿Qué significa juzgar? Pronunciar sentencia por o contra, castigar, litigar, o sea, literalmente o figurativamente, juez y hacer juicio. Lo que nos da la idea de que Moshe atendió los litigios y problemas personales que tenía el pueblo, que al parecer no eran pocos, puesto que estuvo todo el día en ello. Y ahora bien, tengamos entonces en cuenta que Yitro sacrificó a Yahweh esto, y es una clara muestra de su conversión total al Elohim de Moshe, porque Yitro era un pagano, era un idólatra. Y al escuchar todo esto que Yahweh hizo, ¿qué él hizo? Hizo su conversión al Elohim de Moshe. El versículo 17 y 18 dice: pero el suegro de Moshe le dijo: lo que estás haciendo no está bien, y de seguro que te agotará, y esta gente también, porque la tarea es demasiado pesada para ti y no puedes realizarla tú solo. Pues claro que él se iba a agotar, porque usted sabe la fila de gente que tenía que estar haciendo allí. Y no solamente él, la gente también se iba a agotar, porque 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder llegar hasta hablar con Moshe, para venir a decirle que el vecino del lado le cogió y le pisó el pie. 3 y 4 horas ahí esperando para ir, y Moshe ahí fatigado con todo el mundo, y a eso tú vienes. No, porque esto no puede seguir así. O sea, el poderoso nos ha puesto a nuestro alrededor personas a las que usa para aconsejarnos. Y el consejo de un Kadosh es recibido como que viene de Yahweh mismo. Es decir, que el Altísimo usa personas para mostrarnos dónde nos equivocamos. Y aquí Yitro le hace ver a Moshe que solo no puede llevar a cabo toda la obra de Yahweh sobre sus hombros. Él no puede llevar toda esa carga. Entonces este consejo no venía de cualquier hombre, era de uno que sacrificaba a Yahweh y presentaba ofrenda con temor y temblor al Elohim Altísimo. O sea que en el reino debe existir
una relación de interdependencia entre los miembros. Es decir, que todos tienen sus funciones y que todos dependen de todos. O sea que en la Escritura se tipifica al pueblo como un cuerpo en el cual todos los miembros cumplen una función única, especial y necesaria e inalterable. Nos dice 1 Corintios capítulo 12 al 14, tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo. Así es con el Mashiach, porque fuimos sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o sean gentiles, sean esclavos o sean libres, nos fue dado un solo ruach, un solo espíritu a beber. Pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de ¿qué? De muchos. O sea, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies. Tenemos que ¿qué? Cada uno hacer una función diferente. Las manos agarran las cosas, los pies te ayudan a caminar, la boca te ayuda a comer, los ojos te ayudan a ver, los oídos pues imagínese usted todo oído, ¿por dónde va a comer? Imagínese que usted sea todo pie. ¿Ve? Por eso dice que cada uno tiene una función, aunque es un cuerpo, pero dice que cada miembro, ¿verdad?, tiene una función hecha. Pasamos al versículo 19, donde dice: ahora escúchame, yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Yahweh y somete los asuntos a Elohim. Yitro le recuerda a Moshe cuál es su función. Parece que se le había olvidado. ¿Por qué? Porque este era el líder indiscutible de Israel, la persona que haría las veces de intermediario entre Yahweh y su pueblo. O sea que era una responsabilidad que solo le correspondía a él. Nadie del pueblo iba a ir a estar presente delante del poderoso a llevarle los asuntos del pueblo, sino era más que quién, más que Moshe. Entonces esa era su prioridad ministerial. Debemos tener presente que la función que Yahweh nos dio no es para nadie más, y que la función que Él le dio a los demás no son para nosotros. Y este es un principio de bendición que no podemos pasar por alto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 21 al 22 dice: por tanto, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, o la cabeza a los pies, no los necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos importantes, finalmente son los más necesarios. A veces tenemos nuestras manos, ¿verdad? Y bueno, no da mucha importancia con esto, con aquello. Pero hágase una heridita pequeña en el dedo meñique, o hágasela acá en el dedo índice. Usted va a ver que todos los cantazos se los va a dar en donde está el dedo herido, ¿verdad que sí? Todo lo que coja le va a dar y le vas a recordar que usted tiene ese dedo ahí y que lo tiene que herido. O sea que todos esos cantazos van a llegar hasta ahí. Así que usted lo necesita. No se da de cuenta que lo tiene, pero cuando en realidad se da cuenta, usted se da cuenta entonces que sí lo necesita. ¿Ven? Esto es como un trabalengua. El versículo 21. Además escogerá de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrán sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. ¿Qué encontramos aquí? El principio más elevado del liderazgo espiritual, y es el acto de delegar. O sea que solo los grandes líderes entienden este principio. Ahora, el asunto está en no delegar a la ligera, y estas personas que se eligen deben tener algunas características. Número 1, que sean capaces. Esta cualidad alude a personas que tengan dotes para el liderazgo, es decir, que sean idóneos, no gente que ande entre dos pensamientos. Número 2, temerosos de Elohim. Para ejercer un liderazgo espiritual se necesita más que todas las cosas una vida espiritual que respalde su ministerio, y es decir, que debe ser una persona que manifieste el fruto del ruach. Número 3, aborrecer las ganancias
deshonesta. Es decir, que no caigan en el descrédito por medio del soborno y la acepción a personas. Además, debían ser establecidos según su capacidad, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. El poderoso tiene en cuenta las capacidades y del llamamiento también depende la responsabilidad. Lucas 12, 47 y 48 dice: aquel siervo pues que conoció la voluntad de su Adón y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le pedirán. O sea, segunda de Timoteo 2:15 también nos dice: procura con diligencia, mire esto, diligencia, presentarte a Elohim aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. El versículo 22 dice: y que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo, a que te traigan a ti las disputas mayores, pero deja que decidan ellos las disputas menores. Facilízate la tarea por medio de dejar que ellos compartan tu carga. Su labor principal era atender los asuntos sociales del pueblo. Además, el facilitarle la tarea a Moshe establecía un ambiente de comunidad e interdependencia. Pudiéramos decir que fue el primer Sanedrín establecido en Israel. Trayéndolo hoy a nuestras congregaciones, es lo que conocemos como el cuerpo de ¿qué? De ancianos. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3 nos dice: hermanos, escojan 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría, y nosotros los designaremos para que estén a cargo de este asunto importante. Pasamos al versículo 25, donde dice: Moshe escogió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró como principales sobre el pueblo, jefes de millares, de centenas, de cincuentenas y de decenas. La jerarquía establecida por Moshe garantizaba una mayor efectividad en el trabajo y al mismo tiempo se convertía en una distribución de carácter militar sobre el pueblo. Es importante que reconozcamos que los líderes han sido puestos para nuestro bien y que no debemos levantarnos en contra de ellos, así como no pasar por encima de su autoridad. Desobedecer a un líder es como desobedecer a Yahweh mismo, puesto que el Rab Shaul nos dice en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 al 4 que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. Así que las que hay por Elohim han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad se opone a la disposición de Elohim, y los que se le oponen recibirán su condenación, porque los gobernantes no están para atemorizar al que hace lo bueno, sino al que ¿quién? Al que hace lo malo. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque ella es un agente de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva ¿qué? La espada, pues es un agente vengador de Elohim para castigar al que hace lo malo. O sea, no te vas a quedar sin. Tú puedes hacer lo malo y no te creas que no te va a quedar sin consecuencias. Además, la Escritura nos dice en Hebreos 13:17: obedezcan a sus dirigentes y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no sería provechoso para ustedes. El ser humano es el ser más complicado que Yahweh creó. El ser más complicado. ¿Por qué? Porque nunca está satisfecho con nada. Si el poderoso le da bendiciones, pues no llora por las bendiciones, no las agradece, sino que llora por qué y se queja por qué, por las que no tienen. Las que tiene de frente no las agradece y no las mira, pero las que no tiene, esas son las que piensa. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí entonces, ¿qué Abba tiene que coger a la gente y someterla? ¿Para qué?
para que aprendan a aceptar las cosas que el poderoso da, en buenas y en malas. Entonces pasamos al capítulo 19, versículo 3 al 4, donde dice: y Moshe subió a Elohim, Yahweh lo llamó del monte y le dijo: así le diré a la casa de Jacob y le declararé a la casa de Israel: ustedes han visto lo que les hice a los misritas, cómo los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Moshe fue a encontrarse con Yahweh en la montaña, y ahí recibe un mensaje muy importante, no solo para los israelitas que allí estaban, sino para la posteridad. Y dicho mensaje comienza declarando quién es aquel que lo emite. O sea, Yahweh le está recordando al pueblo que fue él quien lo sacó de Egipto. No fue Moshe, no fue el paró que los botó, no, Yahweh. Y no solo que él los liberó, sino que también los había traído con mano prodigiosa a su presencia. Entonces el término sobre alas de águila es usado para mostrar una vez más sus maravillas y portentos, y eran 2 millones de personas aproximadamente, y esto incluye ancianos, mujeres, niños, animales y accesorios de viaje. El recorrido aproximadamente fue 160 millas, que es transitable a pie en 3 días, pero sin descansar día y noche, y así lo dice el versículo. Entonces además su calzado no se gastó. Entonces podemos decir que ellos volaron o levitaron todo ese trayecto. Así como el poderoso abrió el mar en 2, hubo un gran milagro también en este recorrido. Otro tópico de este mensaje puede ser visto en 2 dimensiones diferentes. Primero, para el tiempo presente. O sea, es decir, que el mensaje aplicaba para los oyentes de hoy, a lo que podemos llamar casa de Jacob. Y segundo, la dimensión profética que abarca a todos los hijos de Israel en todos los tiempos. Por lo que no solo fue un mensaje importante para los que oyeron en ese momento, sino para todos y cada uno de los hijos de Israel en cualquier tiempo. El versículo 5 al 6 nos dice: ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de Coanim sacerdotes, y una nación Kadosh, una nación santa. Con base a esta declaración y al hecho de haber sido quien los libró de Egipto y los trajo como con mano prodigiosa, Yahweh les da un mensaje muy importante, un mensaje del que dependería su relación con él en los siglos por venir. Y este mensaje comienza con un sí condicional, lo que nos muestra que nuestra relación con el poderoso depende de nuestra fidelidad. ¿Ven? Cuando usted es fiel, cuando usted es leal. ¿Por qué? Porque él siempre es fiel. Él hizo su parte al sacar a nuestros padres de Egipto y a lo largo de la historia y librarnos de todos los males. No hacemos nada para ganar su favor, puesto que él nos escogió de manera incondicional de entre todas las naciones de la tierra, según Devarim capítulo 10 y versículo 15. Pero la bendición sí es condicional y depende primero de escuchar la voz de Yahweh y de obedecerla. O sea que en una sola palabra, obediencia. Entonces podremos recibir las bendiciones del poderoso. La mayor de todas las bendiciones es ser que el tesoro especial del creador del Shamayim, del reino, que es nuestro deber comportarnos como ese reino Kohanim y gente Kadosh que Elohim demanda. La condición establece la bendición. Devarim 28, 1 y 2 dice: si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim dice, observando y obedeciendo todos sus mitzvot que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará por sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán ¿qué? Tuyas en abundancia, si tú haces lo que Yahweh tu Elohim
te dice. ¿Ves que hay condiciones? Josué 1:8 dice, sí, guarda este libro de la Torá en tus labios y medita en él de día y de noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. ¿Qué es lo único que pide el poderoso? Obediencia. El versículo 8 dice, todo el pueblo contestó a una y dijo, todo lo que Yahweh ha hablado, lo haremos. Y Moshe le llevó a Yahweh las palabras del pueblo. O sea que ese día el pueblo respondió positivamente al pacto que Yahweh establecía con ellos, lo cual los hacía responsables si lo quebrantaban. Y es por eso que a lo largo de la historia Yahweh les reclama haber quebrantado dicho pacto. Y esta desobediencia establecerá la historia de las dispersiones que al día de hoy no se tienen en cuenta para la restauración de todas las cosas. Hoy se predica un evangelio, una buena noticia, totalmente alejado del entendimiento que causó la mala noticia. Primera de Reyes 11, 30 al 31. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam, toma tus 10 trozos, porque así dice Yahweh Elohim de Israel. He aquí, yo rasgo el reino de la mano de Salomón y a ti te doy 10 tribus. O sea que este entendimiento hoy no se tiene. Y usted es privilegiado al recibirlo porque usted forma parte de la restauración de todas las cosas. Ahora, toma completo sentido los versículos que en Hechos 1:6 dice, cuando estaban juntos le preguntaron, Adón, en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel. Y Amós 9:11 dice, en aquel día levantaré el santuario de David ya caído y cerraré su brecha y reconstruiré su ruina y lo edificaré como en los días de antaño. Amós 9:14. Y haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y reedificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán su vino y harán huertos y comerán su fruto. Oseas 1:10 dice, y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Elohim viviente. Así somos todos. El versículo 9 de ese capítulo 19 dice, y Yahweh le dijo a Moshe, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y así confíen siempre en ti. Entonces Moshe le informó las palabras del pueblo a Yahweh. La frase para que el pueblo está modificada por la palabra abur, que significa por amor a causa de o motivo. Es decir que Yahweh se hizo audible a todo el pueblo para que confíen en Moshe por amor de ellos mismos. Continuando en el versículo 10 y 11 y dice, y Yahweh le dijo a Moshe, ve al pueblo y adviértele que se mantengan puros hoy y mañana, que laven su ropa, que se preparen para el tercer día, porque Yahweh bajará al tercer día a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. La orden fue básicamente hacer tevilá, sumergirse, hacer, ¿verdad?, inmersión. La frase tercer día hace alusión a la resurrección de Yahshua como la muestra más elevada del esplendor de Yahweh. Además, este término siempre está mostrando el tiempo, pero un tiempo que profético del regreso del Mashiach a reinar. O sea que en la mañana del tercer día, 2000 años de redención y 1000 de reinado. Segunda de Kefas de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Continúa en versículo 12 donde dice, y pondrás límite alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte, tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Nos dice el Dr. Vlad que la Kadushá implica reconocer los límites que lo apartan, que lo separan, y otros dirían que lo santifican.
¿Por qué? Porque Kadushá significa hacer una división entre una cosa y otra. Y en el reino de los Shamayim hay muchos límites, como hemos visto en relación con la escalera de Jacob. O sea, hay niveles, hay límites. Entonces, cuanto más Kadosh sea una persona, más podrá acercarse al poderoso. O sea que la Kadushá tiene que ver con acercamiento. Los límites fueron puestos para dividir entre el pueblo y los Kohanim. El pueblo no podía traspasar esos límites. O sea que es muy grave traspasar los límites que el poderoso marca. Siempre trae graves consecuencias y el pueblo no había aprendido esta lección. Y Abba le insta a Moshe varias veces a advertirle al pueblo para que no traspasase ¿qué? Los límites. Porque siempre había uno que otro, ¿verdad? Que le entraba por aquí, le salía por allá y hacía lo que quería. Y entonces Abba, para que no muriera, le decía a Moshe, mira, hasta aquí, dile que llegó hasta aquí. Si pasa de aquí, se muere. Eso no era de que te voy a castigar, no, te mueres. Y ya salimos del problema. Por irreverente, por no respetar, por no hacer caso, por no obedecer. Ok, el versículo 14 y 15 dice, Moshe bajó del monte a donde estaba el pueblo y le advirtió al pueblo que se mantuviera puro y lavaron sus ropas. Y le dijo al pueblo, prepárense para el tercer día, no se acerquen a la mujer. El flujo de semen produce impureza ritual. Vayikra, Levíticos 15, 2 al 3. Y es por eso que los hombres no podían tener relaciones sexuales durante ese tiempo para mantenerse puros. Ahora bien, la pregunta que surge al respecto es ¿por qué? Algo tan sublime como lo es la semilla de la vida misma se convierte en algo impuro. Y hay una explicación simple, porque todo el por qué tiene que... ¿Por qué? Pues por esto. Y la explicación simple es porque son millones de espermatozoides que potencialmente llegarían a ser personas, pero mueren. Y no puede haber nada muerto en la presencia de Yahweh. Y es tanto así que Abba Kadosh nunca solicita flores en sus altares, por más hermosas que sean. ¿Por qué? Porque al cortarlas para ponerlas en un florero o cualquier lugar, ¿qué está pasando? Ya están en un proceso de muerte y deterioro y es contra naturaleza. Mordejai, Marcos 12:27 dice, no es Elohim de muertos, sino de vivos, y vosotros muchos erráis. Así que nuestro Elohim está vivo. El versículo 16 dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, dice, hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de cuerno, shofar, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Esta fue la primera celebración de Shavuot. En esta se celebra la entrega de la Torá desde el Shamayim. Y es por eso que después de la resurrección de Yeshua se recibe una vez más la Torá, solo que esta vez fue grabada en los corazones de los creyentes. Dice Yirmiyah, Jeremías, capítulo 31-33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y otra perspectiva importante para aclarar es la que hoy se hace de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 2, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente fue hecho en el Shammai un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pentecostés, ¿qué quiere decir Pentecostés? Shavuot, semanas. La interpretación acomodada de la teología moderna, por llamarla de alguna forma, busca dar a entender que en ese día de Pentecostés, que es fiesta de Shavuot, se fundó la iglesia cristiana. Craso error. Porque el Mashiach no vino a hacer nada nuevo. La palabra nuevo está definida en el Strong bajo variables de los vocablos que presentan
similitud en el proceso o en el propósito. En el Strong 23:18 dice Kadash, que significa reconstruir, renovar, reparar, restaurar. O sea que presentan el fundamento, la palabra como tal, y luego en el Strong Kadash es completamente idéntica a la anterior, entendiendo que permaneciendo como raíz, y a esta la definen como nuevo, no solo a modo de entendimiento para una traducción. Entonces recordemos que hay palabras indefinibles al tratar de pasar de un idioma a otro. ¿Por qué tanta insistencia en esta apreciación? Porque es necesario confirmar lo que la Escritura establece en el libro de Cogelet, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Lo que ha sido es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol. O sea que allí no había nada nuevo. La palabra bará, que también la encontramos en el Strong 12:54, ¿qué significa crear de la nada? Es utilizada en el primer capítulo de Escritura por parte del Poderoso, quien es el único que hace de la nada, bará. Y a partir del establecimiento de todos los elementos que Abba, Bará, creó, que se ejecuta una renovación de todas las cosas para diseñar y redefinir lo que Yahweh, Bará, creó. O sea que el hombre no inventa, no crea, solo descubre, porque ya todo está creado ¿por quién? Por Abba Kadosh. El 21 dice, entonces Yahweh le dijo a Moshe, baja, adviértele al pueblo que no traspasen los límites para venir a ver a Yahweh, no sea que muchos de ellos perezcan. Los límites establecidos por Yahweh son para nuestro bien, y de hecho en eso consiste la Kadushá, la santidad, en no violar los límites que el Altísimo nos ha puesto. Y a veces los límites son niveles de Kadushá y responsabilidad que Abba establece. No es lo mismo el nivel de Kadushá y responsabilidad de un Cohen al de uno que no lo es. A veces queremos ciertos niveles de responsabilidad para los cuales no estamos preparados, y eso desencadena el fracaso. Entonces, no todos los líderes de Israel puestos por Moshe estaban sobre miles. Había sobre qué? Sobre 100, sobre 50, sobre 10. Dependiendo del nivel de cada cual. O sea que traspasar esos límites puede ser fatal. Y estos límites se respetan cuando hay temor a Yahweh. Dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma, en el Gei Hinnom. Y Hebreos 12:28 y 29 dice, por lo tanto, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella podamos ofrecer servicio que sea agradable a Yahweh con reverencia y temor, porque en verdad nuestro Elohim es fuego consumidor. Todo el mundo, ay, que eres amor, sí, eres amor, pero también que fuego consumidor. Continuamos en el versículo 22, donde dice, los Kohanim también que se acerquen a Yahweh tienen que mantenerse puros, no sea que Yahweh haga estrago entre ellos. Los Kohanim tenían una responsabilidad superior al resto del pueblo, por lo que demandaba un mayor grado de Kadushá, de santidad, y un menor margen de error. O sea que el hecho de que un Kohen no mantuviera un nivel de Kadushá acorde a su ministerio representaba un peligro para su vida. Vayikra Levíticos 10:1 al 2, dice, pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él, ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh, algo que Yahweh no les había ordenado hacer. Y a esto, fuego salió de la presencia de Yahweh y los devoró, así que ellos murieron en la presencia de Yahweh. Hoy somos llamados tú y yo a formar parte de un reino de Kohanim. No olvides tu responsabilidad y mantenernos ¿qué? Puros en Kadushá.
el capítulo 20 y versículo 1 dice: y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Aquí comienza el relato de lo que mal se conoce como los 10 mandamientos, puesto que son 10 enunciados o palabras que contienen importantísimas instrucciones. Y estas 10 palabras constituyen la Torah moral de Yahweh. O sea, en términos del Derash, tercer nivel del Parde, esta porción es llamada Kala, que es novia. ¿Por qué? Porque se entrega el contrato matrimonial, que es la que tú vas a la novia, que es su pueblo. Y este contrato es ¿qué? La Torah. Es decir, los mandamientos son los votos matrimoniales, y Moshe hace el papel de notario en esta ceremonia. Es de carácter primordial conocer las etapas de una boda hebrea, y de ello depende el entender completamente el plan del Redentor para Israel. Su primera palabra, capítulo 20, versículo 2: yo Yahweh soy tu Elohim, que te saco de la tierra de Misrayim, la casa de servidumbre. Esta es la primera de las 10 palabras o 10 enunciados. Comienza declarando quién es el que habla, y es esta la base de toda la Torah. Toda la Torah está basada en la persona de Yahweh mismo. Cuando lo entendemos como mandamiento, estamos tocando la base fundamental y columna vertebral de la fe hebrea. Yo soy Yahweh, tu Elohim, en nuestro verdadero sentido de pertenencia o de pertenencia y claridad con el único Elohim, Yahweh Sebaot. Segunda palabra, el capítulo 20, versículo 3 al 6. No tendrás otro Elohim aparte de mí, no te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el Shamayim arriba, ni en la tierra abajo, ni en la agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le servirás, porque yo Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, el Cana, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Esta segunda palabra alertaba a no poner a nada ni a nadie por encima de Yahweh, a no ponernos frente a ningún tipo de dios pagano u objeto de idolatría, o sea, como una imagen, un monumento o iglesia. Y más aún, esto prohíbe la creación de imágenes que ilustren cualquier deidad o a Yahweh mismo. La escritura dice en Isaías 40, 18, ¿con quién entonces pueden comparar al Elohim? ¿Qué imagen compara con él? O sea que debemos tener presente que la idolatría no solo nos afecta a nosotros, sino también a quién, a nuestra descendencia. Y de la misma manera nuestra obediencia también se hace notoria en nuestra descendencia. Y también resaltamos una carga y por ende consecuencia del pecado de la idolatría a imágenes e ídolos, muy delicada, que recae en las familias que han practicado dicho pecado. Tehillim, Salmo 135, 15 al 18, dice: los ídolos de los Goyim, o sea, los extranjeros, son no más que oro y plata, la obra de manos humanas. Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y no tienen aliento en sus bocas. Aquellos que los hacen se harán como ellos, junto con todos los que confíen en ellos. O sea, personas inútiles en casa, con toda condición para surgir, pero inútiles. Tercera palabra, versículo 7: no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Y esta ha sido una de las declaraciones más mal interpretadas por nuestros hermanos de la casa de Yehudá, puesto que la prohibición estaba dada no por el hecho de mencionar su nombre, sino por tomarlo en vano. La palabra usada aquí para vano es Shahav, S-H-A-V, que significa calamidad, destrucción, mentira, vanidad, vano. Por lo que podemos entender que de lo que está hablando es usarlo falsamente
hipócritamente o con el objetivo de maldecir, no solo usar, sino llevar mal su nombre. Cuarta palabra, 8 al 11, versículo 8 al 11, dice: recuerda el Shabbat para apartarlo, separarlo, santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día, y por eso bendijo Yahweh el día del Shabbat y lo declaró sagrado, apartado, separado. Entonces, esta palabra comienza con la palabra recuerda, por lo que se muestra que no fue mandamiento establecido en ese momento, sino aunque ya había estado establecido mucho antes. Dicha palabra en hebreo es sacar, Z-A-K-A-R, sacar, que significa propiamente marcar, como para que sea reconocido, recordar, por implicación mencionar. O sea que este día es establecido por y para Yahweh. Él lo estableció como sagrado, y el descanso aplicaba no solo para los hombres, sino también para los animales, incluso al extranjero que viviera en Israel. Es decir, los siervos extranjeros también gozaban de este día. Y hemos entendido un principio fundamental: que todos los hombres que tuvieron un encuentro con Yahweh a través de la Escritura, ellos establecieron como marca imborrable de ese momento lo que significó y a dónde los llevaría: un altar de piedra. Tú y yo estamos teniendo un encuentro con Yahweh a través de su poderosa verdad. ¿Y cuál es su verdad? Su Torah. Y es necesario que recibas estas palabras de lo alto y levantes tu altar de piedra, y estás en este instante leyendo y aprendiendo de lo más elevado, que es la fe hebrea, que son las 2 tablas de piedra con los mandamientos de tu Elohim. Y debes adoptar con claridad, decisión y compromiso en tu vida espiritual el Shabbat. ¿Por qué? Porque el cual es un regalo maravilloso del poderoso para que los suyos vivan en Shalom en ese día. Quinta palabra, versículo 12 del capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Honrar significa estimar, y en este caso esta estima es representada financieramente. O sea que es un pecado ante Yahweh el no ser desprendido financieramente con los padres. Y este mandamiento está íntimamente ligado a la vida, es decir, que es promesa de Yahweh dar larga vida a los que honran a sus padres financieramente, y en el orden que el mandamiento lo expresa: primero padre, luego madre. ¿Por qué? Porque no es cuestión del monto, es cuestión de prioridad. Y primero tu padre, para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Es el único mandamiento con promesa, porque dice para que todo te vaya bien. Y una cosa así que yo siempre vi por los 29 años que yo estuve con el Roé, es que semanalmente, cuando él cobraba, y quincenalmente que empezó a cobrar luego, él siempre iba donde su madre y le llevaba una mesada, le llevaba una sedacá. Y yo, como su esposa, yo nunca me opuse y nunca dije: ay, pero tú le vayas a ese dinero a tu mamá, hay cosas que pagar. Nunca me opuse, porque ese era su madre y ese era su deber de él como hijo. ¿Por qué? Porque cuando usted era pequeño, cuando usted era jovencito, usted, la madre de usted, tenía que comprarle ropa, zapatos, darle comida, darle dinero para la escuela. ¿A qué no sacamos cuenta de cuánto dinero nos dieron para la escuela? Bueno, para aquel tiempo a mí me daban 5 chavos. Sí, pero suma 5 chavos por el montón de años que tú tenías. Por 5 días que tenías que ir a la escuela. ¿Por cuántos meses? ¿Por cuántos años? ¿Cuánto te puso tu madre? Y a veces tu madre se quedaba sin nada para dártelo a ti. O a veces te hacía una meriendita y te ponía, ¿verdad? Mira, esta meriendita, y ¿cuánto costaba esa meriendita?
Y cuando llegan adultos, se olvidan de aquel que le limpió, le lavó, le bañó, estuvo pasando noches ahí en vela cuando se enfermó. Entonces después, pues, por cualquier tontería se enojan con los padres y ya, ese viejo, esa vieja. Hijo fuiste, padre será, y en según lo hiciste, así lo verás. Porque justicia divina, causa y efecto, y el mundo hoy le dice karma. Pero todo va a llegar a lo que tú, mire, el mundo es un círculo. Lo que tú tiras aquí va a dar la vuelta y te va a dar como el boomerang. Y mira, de regreso a ti. Por tanto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y te vaya bien en la tierra. Sexta palabra, versículo 13. No asesinarás. El mandamiento consiste en no cometer asesinato. Se trata de un acto premeditado y consciente del que lo lleva a cabo, ya sea por venganza o por otro motivo. Y no así cuando se hace juicio se actúa en defensa propia. En los accidentes se mata pero no se asesina. En el ejército y la policía se mata en pro de la defensa. ¿Ve? Pero si ya usted tiene algo premeditado y con alevosía, que ya desde un principio usted dijo, esta persona me cae mal, la detesto, yo creo que es mejor mandarla al otro lado, yo creo que es mejor que adelantarle el viaje y que se vaya al otro lado, y usted va y lo asesina, le dispara, lo mata, pues usted se convierte ¿qué? En un asesino, y usted se convierte en una persona que está ¿qué? Desobedeciendo el sexto mandamiento, la sexta palabra. Por tanto, consecuencia va a haber para tu vida. La séptima palabra, versículo 14 del capítulo 20. No adulterarás. El adulterio consiste en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La gente a veces lo confunde con fornicación. ¿Ve? Una persona que está casado comete adulterio. La que no está casada, pues es fornicación. Y esta es una de las dos condiciones por las cuales se rompe dicho pacto, por la cual usted también se puede divorciar por adulterio. Pero si usted quiere perdonar y continuar, pues ya eso, ¿verdad? Es decisión suya y aún la escritura lo dice. Si tú quieres perdonar y continuar, lo hace. Pero sabemos, ¿verdad?, que cuando una persona dice, sí, yo te perdono, pero ¿qué dice la otra palabra al lado? Pero no olvido. Perdono, pero no olvido. Y no se trata de eso. Se trata de ustedes perdonar y olvidar. Porque en un momento dado en una pelea, lo primero que le va a decir, pero yo me acuerdo de lo que tú me hiciste. Muchacho, pero ¿y tú no me perdonaste eso? Sí, yo lo perdoné, pero no me olvidé. Pues no estás perdonando nada. ¿Ves? Somos seres humanos, cometemos errores, y la Torá mucho que nos habla a nosotros que es de sabio resistir la tentación. Pero como sabemos, ¿verdad?, que el periqueo, el hablar bonito, porque la Torá misma lo dice en el libro de Proverbios, cuídate de la mujer que tenga, ¿verdad?, la voz melodiosa y que su voz, sus palabras sean como la miel. Porque dice que eres como el muchacho que va detrás de aquella mujer, ¿rumbo a qué? Rumbo al pozo, a morir. La Torá nos habla mucho sobre eso, al respecto. Pero mayormente, Abba también no quiere que tú adulteres. ¿Con qué? Con otras religiones, con otros dioses, porque dice, ¿verdad?, que Él no tomará por inocente que haga estas cosas. Si usted le sirve un Elohim de poder, como entonces va a decir que usted va a ir a servirle a otros dioses paganos, usted se va a buscar un problema, porque sabe que eres un Elohim celoso. Así que el adulterio no lo podemos, ¿verdad?, ni siquiera pensar, porque Abba Kadosh es celoso. Octava palabra dice, no hurtes. Eso está en el capítulo 20, versículo 15. Y aquí se refiere no solo al robo de objetos que no nos pertenece, sino también al secuestro
Además, esta palabra se usa también con el fraude y la estafa. Alguien viene y te dice, mira, te voy a dar esto o aquello, y te engaña, está cometiendo fraude contigo. Eso es una forma de ¿qué? De hurtar. Novena palabra, 20:16. No des falso testimonio contra tu prójimo. Cuando se habla de falso testimonio se refiere a acusar falsamente a alguien. Y qué triste, ¿verdad? Cuando las personas, sabiendo que lo que están diciendo es mentira y lo quieren hacer ver como que es una realidad. ¿Sabes una cosa? El poderoso te está viendo. El poderoso te está viendo. Por eso vemos, ¿verdad?, en la Escritura que cuando hablaban falsamente, daba Dios, ¿verdad?, varias instrucciones para los mentirosos. Y también aplica el hecho de saber que alguien está siendo acusado falsamente y no hacer nada al respecto. Los principales líderes del tiempo de Yeshua cometieron este pecado al dar contra él falsos testimonios. Y eso lo dice, ¿verdad?, en Matitía, capítulo 26, versículos 59 al 61. Décima palabra, el capítulo 20, versículo 17. No codicia la casa de tu prójimo, no codicia la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El hecho de desear algo que le pertenece a alguien es llamado codicia. David cayó en este pecado cuando codició a la esposa de Urías el Hetita, Urías el Eteo, lo cual lo llevó a deshacerse de uno de sus más leales hombres con tal de quedarse con su esposa. Eso usted lo puede ver en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 14 al 15. Hoy en día vemos eso mucho, ¿verdad? Si tú tienes vecinos al lado, y eso lo viví yo cuando era más pequeña, la vecina, si mami ponía algo aquí, la vecina se lo compraba. Y si la vecina ponía algo allá, también se ponía. O sea que estaban ahí todo el tiempo. Usted no puede, si aquel se compra un carro, usted no puede ir y comprarse un carro. Ah, yo compro uno mejor. Y eso sucede mucho en la fábrica. Pues me acuerdo que Rubén me hablaba de eso. Dice, compraron motora, tiene que saber eso de Johanna. Compraron motora y todo el mundo iba y compraba motora. Ah, se compraron pues unos kayak, allá iba todo el mundo y compraba kayak. Ah, que me compré un Toyota, allá todo el mundo andaba con Toyota. Eso es envidiar también. O sea, hay gente que se embrollaban sin tener y sin poder. Ah, porque yo, pues tú sabes, yo también ando en el mismo grupo. Hello, eso no es lo que habla la Escritura. O sea, que no tenemos que desear nada que le pertenezca a otro, no podemos codiciar. El capítulo 20, 18 dice, todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Digo, para ahí no voy yo, ahí yo no me voy a acercar. No, mira, vete tú, cae tú, ¿sabes? Mándate tú. O sea que fue tan grande y sublime este evento que provocó gran temor en el pueblo. Y esta fue la primera fiesta de Shavuot que vivió el pueblo de Israel. Un evento similar ocurrió en otra celebración de Shavuot, que se trata de la registrada en Hechos, capítulo 2, donde el Ruach HaKodesh se derramó sobre los creyentes en Jerusalén. Y se estaban todos unánimes en ruego y oración, y de repente cayó ¿qué? Un viento recio y llenó toda la casa. Un Ruach HaKodesh. El capítulo 20 dice, Moshe le respondió al pueblo, no teman, Elohim ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarríen. Yo veo una cosa así tan grande, imagínense, uno tiene que andar, mire ahí. O sea que fue tan grande el temor que provocó la presencia de Yahweh que el pueblo no quiso que él hablara con ellos, sino que hablara directamente con Moshe. Y es por eso que Moshe les dice que ellos habían sido testigos de esto con el fin de ¿qué? De que el temor reverente estuviera siempre en ellos. Mire cuántas cosas esta gente vieron, cuántas cosas ellos experimentaron.
cuántas maravillas para al final ¿qué? Para al final no respetar, desobedecer. El versículo 26 dice: y no suba por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Este mandamiento nos enseña a cubrirnos las piernas cuando ministramos a Yahweh, puesto que aquí no se habla de las partes íntimas, sino de las piernas específicamente. ¿Por qué? Porque dice que los Cohen, ¿qué se ponían? ¿Qué ellos usaban? Los Cohen usaban, ¿verdad? Algo de lino, una batola de lino larga, pero usted sabe que tenían también que tenían muchas indicaciones de cómo subir. Cuando dice las gradas, es como subir, ¿verdad?, en el altar, como si fueran unas escaleritas. Y ahí específicamente tenían instrucciones de cómo ellos tenían que ir vestidos delante de la presencia de Yahweh en ese tiempo, en ese momento, para ellos poder, ¿qué? Ministrar. Y solamente entraba el que Yahweh permitía. Y el que Yahweh no le agradaba, le quitaba, ¿verdad?, la vida. Shabbat Shalom, Sof Shabbat Tov a todos.